Bien, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Empezamos una zona densa del programa hoy. Bueno, el martes que viene no hay clase. Eso sí lo decimos desde ahora, ¿no? Es el Día de la Patria. Lo que vamos a hacer hoy es retomar de un modo más sistemático, podemos decir, porque estamos sostenidos con un PowerPoint. Entonces vamos a rehacer de algún modo, quizás más ordenadamente, o más, no ordenadamente, digamos, de un modo más sistemático, el tema socrático y sofístico, porque así le da cohesión con lo que sigue de Platón. O sea, mucho de lo que dijimos vale, y creo que diremos algunas cosas más. Bueno, vamos a compartir, díganme si... Díganme nada, ya empecé. Un segundito, que tengo mis... Tienen que achicar esto. Bueno, ¿ven el PowerPoint? Sí, perfecto. Bien. Bueno, este es el plan. Como ven, tenemos los dos elementos fundamentales que saben, lo tienen ustedes en el Sol, la línea y la caverna, y en el banquete. Y además tenemos el texto que se llama Platón. Bueno, esto es simplemente el plan. Bien, vamos a orientarnos con experiencias efectivamente vividas por nosotros, o presuntivamente, efectivamente vividas, y con ellas lo que haremos es insinuar cuánto Platón puede ayudarnos a descifrar, interpretar o comprender ese tipo de experiencias, por una parte, hacia nosotros, y por la otra, lo que podemos también es entender a Platón. Pero más allá de los siglos que nos separan, tiempos, ¿no? Y ver hasta qué punto el pensamiento platónico hoy es pertinente, podemos decir, o eficaz para interpretar nuestra manera de estar en el mundo. Bien. Esto lo voy a leer casi de corrido porque es una cuestión más bien literaria y que no tiene, no es mejor sintetizarlo, sino hay que describirlo, narrarlo. Todo empieza así, ¿no? Con hay señaladas experiencias. Así comienza, creo que el texto que se llama Platón. Bueno, igual voy a hablar algo. Esto de rupturas de lo cotidiano, tenemos que asociarlo con, recordarán ustedes cuando en la primera clase hablábamos del orden de lo cotidiano y de lo otro. Y el asunto a tratar era el tema de lo sagrado como uno de los caracteres del mito cosmogónico, ¿no? Sagrado, ejemplar y significativo. Bueno, esto se trasunta en el orden de lo cotidiano. Y esta es la intención, ¿no? Como ese esquema que nos daba Mircea Eliade basado en la indagación de las comunidades arcaicas, sigue a su manera o persiste en nuestra cultura. Bien. Se trata de rupturas de lo cotidiano. Debiéramos asociar este orden de lo cotidiano con lo que se dirá de los que habitan la caverna, que estudiaremos más adelante. Intento resaltar la existencia de estados que nos quitan de lo normal, lo natural, lo habitual. Tiempo.
Acá el tema, obviamente, es el tiempo. Hay una manera de percibir el tiempo según cómo uno lo sienta, la intensidad con el que uno lo vive. Habrán visto que el tiempo es algo que se sabe hasta el momento en el que se nos pide que lo definamos. Esa es una frase de San Agustín. Una de las notas más importantes de ese tiempo, de algo que nos conmueve, es su intensidad. Y otra es que no pasa como si lo hace el tiempo de lo cotidiano. Esto se acuerdan el ejemplo que dábamos. Vamos a seguir punto por punto los elementos relevantes del texto que figuran en el texto. Redundancia. Tiempo. Intento caracterizar este tiempo de las señaladas experiencias comparándolo con el tiempo en el que vivimos cotidianamente, que tiene el carácter de una sucesión de momentos y que abarca lo pasado, lo presente y lo futuro. En cambio, este tiempo relevante tiene tiempo de acontecimiento, parece no pasar de la misma manera. En esas señaladas experiencias hay algo que es entrevisto, ¿no? Como visto entre líneas. Usamos esta palabra para aludir que en esas experiencias se vislumbra, se percibe algo que nos conmueve. Usamos palabras asociadas a la visión, pero bien puede ser que la música, dado el caso, nos conmueve. Eso que apenas vislumbramos es a lo que le adjudicamos un poder, y ese poder es el que nos arrebata, nos saca de nosotros mismos y nos establece. Nos establece. ¿Ven? Bien, eso sí está bien. Nos establece en otra región espiritual, podemos decir. A eso lo llamamos acontecimiento, ¿no? El acontecimiento nos dispone a una situación en la que nos vemos como sumidos, tomados por eso que experimentamos, y es por eso también que le adjudicamos un cierto poder sobre nosotros, y que consiste en que lo que nos conmueve a la vez hace que nos convirtamos en eso que experimentamos. Otro aspecto peculiar de esta experiencia es que nos unifica, nos sustrae a la dispersión a la que nos habitúa lo cotidiano. Estamos en varias cosas a la vez, sin que la atención se pose preferentemente en ninguna cosa en especial. En cambio, en esto que describo, se da que somos uno con la cosa que nos conmueve. Y hay algo valioso en eso, ¿no? Porque si no, no rompería la secuencia de lo cotidiano. Ciertamente, si nos precipita la citada experiencia a ese estado descripto, es porque algo valioso está en juego y le pertenece, y que no es medible con la vara de lo cotidiano. Y esto valioso lo expresamos como algo bueno o algo bello, pero que no es susceptible, lo que nos pasa pasa de cálculo o previsión. Esto es, no son las señaladas experiencias algo manipulable. Sus condiciones. Debe haber pasado algo en la secuencia de lo cotidiano que nos precipitó a esa experiencia. Podríamos pensar que esa plenitud ajena a lo cotidiano es como un llamado de algo que de algún modo sabemos pero no conocemos. Algo así como que hay otro mundo donde se encuentra la fuente de esa fuerza capaz de conmovernos. Lo que es indudable es que estas vivencias no vienen de lo que ocurre todos los días, no vienen de lo cotidiano. Y esto es justamente porque lo desequilibran, lo quebrantan y sueltan. Bien, esta introducción tiene por único fin que atendamos que eso que señalamos sería un camino para comprender qué es la filosofía de Platón, ya que ella nos describe y enseña la estructura de ese mundo otro que raramente nos roza y al hacerlo nos interpela. Debiéramos preguntar, ¿es posible que ese mundo otro, en lugar de aparecérsenos ocasionalmente y sin aviso, pueda transformarse en nuestro horizonte vital, en una asistencia que ilumine sin pausa toda nuestra vida, lo cotidiano? Bien, Platón responde a esa pregunta con una doctrina. Hay toda una serie de hipertextos aquí que pues, es una nota biográfica. Bueno, no es relevante esto, sí.
Ahora tengo un problema porque no lo puedo sacar. Sí. Esa es la cuestión. Aquello que estaba en Sócrates implícito, a medias dicho, ambiguo, enigmático, lo que hace Platón es explicitar. Y la explicitación de esa media palabra que no suponía detrás de lo que decía Sócrates, o esa media palabra, digamos, ese orden que como está como sumergido en nosotros, bueno, Platón lo que hace es ponerlo a la luz. Y eso se llama doctrina de las ideas. Bien. Aquí vamos, como digo, a repetirnos, pero para darle cohesión a al PowerPoint lo volvemos a ver, no está de más tampoco, ¿no? Bueno, aquí también, como ven, tienen hipertextos. Son en general de Wikipedia, otras son fichas, ¿sí? Pero se los dejo a ustedes porque lo que ocurre, después voy a poner el PowerPoint en el campus, que los hipertextos más bien son para ustedes. Recordarán lo del oráculo de Delfos, que conócete a ti mismo, cómo esta palabra puede servir de guía para comprender al maestro de Platón. La pregunta es, ¿en qué consiste el verdadero saber? Y es aquí donde encontramos a Sócrates, que busca conocer lo universal. Y no se da en el conocimiento común, ese que proviene de la experiencia, de lo cotidiano, ya que en él solo se nos presenta lo fragmentario, y de lo fragmentario no puede obtenerse lo universal, solo lo general. O sea, esto ya lo tiene que tener impreso en el espíritu de cada uno, ¿no? El orden, o sea, si queremos entender a Platón y también a Aristóteles, y en general a casi toda la filosofía occidental. De lo fragmentario que nos da la experiencia, no es posible escalar de un modo idóneo, apto a una concepción de lo universal. No es una escala ascendente. Lo universal aparece por otro camino. No aparece vía una inducción. O sea, no es una recolección de datos que de pronto inaugura una suerte de salto lo universal, solo lo general. Bueno, y la otra cuestión de que ese desconócete a ti mismo socrático no es un conocimiento biográfico, como decía, no es conocerme en mi peculiar personalidad, sino que presume que en lo esencial de cada uno hay algo más valioso, que sin embargo es esquivo a lo que a cada momento pasa, y es necesaria una tarea que es, en cierto sentido, una búsqueda que inquiere por algo que debe ser develado. Algo que ya está desde siempre, algo que ya desde siempre está en nosotros, pero que necesita de un trabajo para ser puesto a la luz. Véase la mayéutica, ¿no? Un procedimiento para que aquello oculto, sin embargo asistente, se explicite y cobre señorío sobre nosotros. Sócrates es el que toma como misión divinamente ordenada la tarea de persuadir a sus conciudadanos de que existe esa dimensión de lo humano, que no es algo de lo que la experiencia nos da, y que su descubrimiento nos envuelve otorgándole a nuestra vida un modo más alto, del cual no se vuelve. El poder de ese encuentro es tal que una vez que a él accedemos, nos es obturada toda posibilidad de regreso al mundo anterior. Esto es lo que se llama la ética intelectualista socrática. Quien conoce el bien, como sabemos, se convierte en bueno. Bueno, recuerden, tómenlo en el sentido de la palabra griega arete, que quiere decir lo excelente. Bueno, esto es la alegoría de la cabeza. También el paradigma de la línea, también el acento que describe Diótima en el banquete.
es como si, esto es una conjetura, ¿no? Es como si hubiese ocurrido en la vida de Sócrates una experiencia de descubrimiento que lo ubica en un orden y un valor absoluto, y que lo demás de su vida habrá de ser asistido por la excelencia de esa revelación. Sócrates, que se negó a escribir, esparcía un tanto al azar ese saber que no conoce cosas, sino lo que hace posible conocerlas. Bueno, esta formulación en negrita ahí es el nombre que después le vamos a dar cuando estudiemos Kant a lo que se llama trascendental. Lo trascendental, y también vale para Platón y Sócrates, es algo que no es una cosa, sino la condición de posibilidad de que haya cosas. Y por otra parte, podemos agregar, aquello que hace posible la experiencia no aparece en la experiencia. En todo caso, la experiencia servirá de hilo conductor, de hilo de Ariadna, para poder acceder a ese orden de lo trascendental, pero hay un salto entre lo trascendental y el orden de lo contingente, el orden de lo finito y, como veremos después, el orden de las copias. Bien. Mayéutica. Algo, si es tomado como tarea o misión, y es el caso de Sócrates, supone un método. Recordemos esto que decíamos de Sócrates como médico terapeuta de la polis. Y el procedimiento terapéutico es la mayéutica. Y saben que mayéutica, lo habrán visto, es el nombre griego para el arte de partear, ¿no? Y que la madre de Sócrates era parte. Y Sócrates nombra su camino hacia el descubrimiento de lo universal mayéutica, que en griego es el arte de dar a luz. Él lo toma del oficio de su madre Fenarete, que era partera. Entonces veamos. Sócrates sabe, que su misión es hacer que a cada uno pueda hacerse familiar ese orden al que aludimos. Sabe también que no es con datos, con ejemplos que provienen de la experiencia, como habrá de persuadir a sus interlocutores para reorientar su mirada hacia ese orden absoluto. Lo que hace es preguntar y mostrar a sus interlocutores que sus respuestas son insuficientes. En realidad, él no ofrece respuestas, sino que invalida respuestas, pero por su insuficiencia, por su incapacidad de abarcar todos los casos. Claro, podríamos decir, si las respuestas provienen de lo vivido, de lo experimentado, las convicciones que provienen de eso vivido tendrán la misma insuficiencia que su origen. Esto es, si la vida siempre nos da experiencias fragmentarias, será imposible que podamos obtener un conocimiento universal, un conocimiento absoluto de nada. Lo notable, y aquí se muestra otra de las aristas de la sutil técnica socrática, es que una vez que Sócrates disuelve las argumentaciones de sus interlocutores, eso lo veíamos la clase pasada con el LAC, ¿no? No da ninguna fórmula, ninguna noticia de lo que es verdad, sino que los insta a una búsqueda personal de lo universal, y tal búsqueda no puede ser expresada en un método único. O sea, hay una cuestión formal de regresar o hundirse en la interioridad, pero el camino es que aquel que debe ser descubierto por cada uno. Persuadido de la verdad que Sócrates le ha ofrecido, habrá de emprender esa búsqueda. Tiene como testimonio viviente de la eficiencia de ese camino que Sócrates muestra, pero no da. La propia vida de Sócrates, que jamás es esta una convicción de Platón, quien fue su discípulo durante más de 7 años, no actuó sino en consonancia con su pensamiento. Esto es fundamental como vivencia platónica de su relación con Sócrates. ¿Qué es lo que este individuo perspicaz, que era Platón, percibió en Sócrates? Que jamás se desdijo, que siempre vio que entre lo que pensaba y lo que hacía había una continuidad necesaria, no contingente, sino que parecería que toda acción emprendida por Sócrates estuviese necesariamente iluminada por esa condición a la que él habría accedido.
integridad, continuidad infalible entre sus convicciones y sus acciones. De ello deriva Platón que algo divino debe haber en Sócrates. Esto es importante porque sería una de las fuentes de la doctrina de las ideas. La otra es el orden de lo matemático, pero esta es la que él vivió, como que en carne propia. Platón vio en Sócrates que hay algo divino, y hay una suerte de comprobación de la existencia de eso divino en Sócrates, y por lo tanto en todos los hombres. ¿Qué sería esto? Debe haber en Sócrates, ya que sí, como todos, somos nutridos por lo que vivimos, y esto se nos da, como ya hemos señalado varias veces, fragmentariamente, no podría provenir semejante integridad, semejante cohesión entre pensamiento y acción si no hubiese en el individuo Sócrates algo de un carácter diferente de la experiencia y que le otorgaría a la vida de Sócrates en total el carácter señalado. Esto es, si hay esta continuidad, esta coherencia, esta cohesión, esta integridad en la vida de Sócrates que se manifiesta en esta secuencia entre lo pensado y lo vivido y lo hecho, es porque hay algo no de la experiencia que amalgama la experiencia en una unidad tal que le otorga esa cohesión. Y eso no es, el tema aquí es, ¿existe algo que no sea de la experiencia y que sin embargo la hace posible? Bueno, esta sería una suerte de comprobación fáctica de la existencia necesaria en cada uno de nosotros de un cierto poder espiritual, cohesionante, amalgamante, ¿no? Que nos otorga esa integridad. Pero eso es algo que no surge espontáneamente. Es necesario un trabajo, y ese trabajo es, como ya sabemos, un trabajo de despojamiento y de despejamiento. Hay que despojarse de para que se despeje el qué esencial de cada uno. No de cada uno, en cada uno. De esa integridad derivamos que algo absoluto subyace en la vida de Sócrates y que, en tanto ajeno a la experiencia, tiene el título de divino. Divino para los griegos es inmortal. A esto podemos agregar que si tal instancia es en Sócrates, es extendible entonces a todo ser humano. Eso es lo fundamental, que se puede aprender. De ahí la posibilidad de una pedagogía superior, capaz de elevar a un orden divino y por lo tanto decisivo, definitivo a la condición humana. Una divinización de la vida humana que tendría como efecto inmediato una vida más alta. Allí la famosa afirmación socrática: una vida sin examen no merece ser vivida. Este examen es el que nos propone Sócrates. Bueno, hasta aquí, con esto no tiene mucha importancia. Aquí empezamos ya con nuestro amigo. Recuerden que tienen los textos, o sea, pueden recurrir a otros. Si ustedes quieren, puedo poner también el texto de Carpio en el campus sobre Platón, que no está de más, ya nada está de más. Ahí aparte, sépanlo, bibliotecas enteras sobre Platón e interpretaciones diversas sobre Platón. Aquí lo que pretendemos es una cierta familiaridad con el asunto platónico y que esa familiaridad nos sirva como un instrumento, una instancia más para que nuestra vida se transforme. En realidad la filosofía no quiere otra cosa que hacer que la vida se nos vuelva más honda, más interesante, más potente. Bien. El método diálogo. Recordemos que diálogo no tiene que ver con dos, sino con un atravesar a través de la palabra. Una reproducción del modo propio de avanzar en el conocer. Una forma similar al teatro, pero que no se dirige al sentimiento, sino al conocimiento. Y es el camino hacia la verdad, en la que una vez alcanzada deriva en dialéctica. O sea, esta famosa palabra dialéctica tiene una clara consonancia con diálogo,
Pero lo interesante de la dialéctica es que es un avanzar argumentativo, esto es, a través de sentencias, pero que tiene una orientación hacia la verdad. No es cualquier deriva, no es cualquier conversación, sino en todo caso una deriva orientada por un conocimiento básico. ¿Cuál es el conocimiento básico? Aquel que nos aporta el orden de las ideas. Una vez que uno accede al orden de las ideas, es como que ese orden nos aporta algo así como un procedimiento adecuado para que nosotros podamos deslizarnos por las ideas. Pero ese deslizamiento no es de carácter turístico, digamos, sino que es un avance creciente en el conocer. Ahora, ese avance creciente en el conocer tiene como nota esencial que hay un conocimiento que es el conocimiento de la totalidad, o sea, solamente podemos estar orientados en la deriva dialéctica si hay algo que alumbra todo camino. Y eso es lo que va a describir Platón en el paradigma de la línea. ¿Cuál es el camino que debiéramos seguir cada uno de nosotros para tener acceso a ese saber y desde ese saber nos volvemos idóneos, aptos para conocer la totalidad de las cosas? Piensen que la experiencia, los datos de la experiencia en el registro platónico no son más que corroboraciones o constataciones de lo que ya íntimamente sabemos. O sea, la experiencia no puede aportar nada nuevo. Bien, todo esto son cosas que se llaman prolépticas, o sea, anticipaciones. La dialéctica, el saber deslizarse de un modo familiar en el orden de las ideas. Cuando digo familiar, digo con cierta soltura, con cierto saber. Bien, la doctrina de las ideas. Hay una instancia humana en el hombre y es de naturaleza divina, el alma. Hay una sistematización que otorga inteligibilidad al pensamiento socrático. El alma como residencia de conocimientos de carácter universal. O sea, el alma no es simplemente un soplo divino. O sea, esa sería la versión religiosa, podemos decir. Un fragmento de la divinidad. Acuérdense el mito órfico de los titanes siendo, como que Zeus les manda un rayo y los transforma en ceniza, y de la ceniza, como los titanes se habían comido a Dioniso, de la mezcla de lo divino y de lo bestial de los titanes salimos nosotros, donde encontramos, aunque infinitesimal, un resto de la divinidad. ¿Sí? Ahora, para Platón la novedad absoluta es que ese resto de divinidad no solamente es un rasgo, una instancia, sino que contiene saberes. Es el alma la única posible residencia de un cuerpo de saberes de carácter universal. Esto es absoluto, esto es verdadero. Son verdaderos porque abarcan la totalidad de las posibilidades en el lenguaje, por ejemplo, de aquello que debe ser dicho. Bien. Y además el carácter salvífico del conocimiento, porque además de esto, lo que nos dirá Platón, que es, como se darán cuenta, un saber soteriológico, o sea, de salvación, esa salvación tiene una orientación, que es el conocimiento. Por eso es un filósofo y no un profeta. Es un filósofo el que dice, esto que nos pasa en el mundo, esto de estar arrojados, perdidos en el mundo, tiene en sí la posibilidad, podemos decir, una estrategia de salvación. Pero esa salvación no es a través de rituales o de intensos sacrificios o de celebraciones, sino que es algo absolutamente interiorizado. Es el conocimiento aquello que tiene ese poder salvífico. Bien, pedagogía superior. Eso está dicho así porque está sacado de un libro sobre Hegel, que dice que el libro
saben que uno de los libros más difíciles y intensos de la historia del pensamiento occidental es la fenomenología del espíritu, y como esa fenomenología describe un tránsito desde el conocimiento común hacia el conocimiento absoluto, me atreví a describir esto platónico como una pedagogía superior. Usamos el término en que no se trata de enseñar algo en particular, sino lo que permite tener de algún modo acceso a toda cosa. Cuando digo esto, pienso en esto que llamábamos trascendental, como condición de posibilidad de. La alta vigilia es una expresión de Borges que intenta señalar a un estado de vigilia atenta y permanente. Víctor Masú, que era un filósofo argentino, dice que Borges vivía en estado de literatura. Y Borges, por otra parte, en alguna introducción, habla de la alta vigilia y nombra a un poeta que se llama William Blake, y también a Whitman, a Walt Whitman, como diciendo, bueno, ellos vivían en ese estado, podemos decir, como Masú dice, Borges vive en estado de literatura. Bien, una de las particularidades de toda la obra platónica, casi todas, salvo alguna obra que no aparece, es Sócrates, el rostro de Platón. Por supuesto hay una controversia inacabable para poder discriminar si eso que es mostrado por Platón en sus obras, con el nombre y la palabra de Sócrates, le pertenece a Platón o le pertenece a Sócrates. Eso es un asunto muy difícil de discernir y que no es nuestro problema, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Fedón hay en apariencia una secuencia autobiográfica, ¿no?, donde habla de la segunda navegación, ¿no? O sea, la primera navegación sería aquella donde el viento nos lleva, y podríamos decir que es un símbolo o una metáfora de lo cotidiano, donde más que nosotros llevamos nuestra vida, la vida nos lleva a nosotros, lo cotidiano nos conduce hacia donde no sabemos si quiere, hacia donde ese algo no sabemos si quiere algo a donde ir, o tiene algo a donde ir. La segunda navegación es la que se hace contra la corriente, ¿no? Hay muchas metáforas de la navegación en Platón, ¿no? Se hace con la singladura, o sea que se avanza a fuerza no de remos, sino de ir remontando un río con sogas en árboles o digamos, en lugares firmes, y uno va tirando y va avanzando, ¿no? Como diciendo, la tarea del conocer es justamente una tarea de ir contra la corriente. Y él lo testimonia, Platón digo, aunque el nombre es Sócrates, que le contaron que había un libro de Anaxágoras que decía que todo lo que existe está regido por el nous, por el pensamiento. Entonces, muy entusiasmado, fue al Ágora y lo compró, salió un dracma, ¿sí? Y lo leyó, y cuando lo leyó dice, pero este tipo, dice, así tal cual, dice Platón en el Fedón, me habla del pensamiento como si fuese algo preeminente y que sostiene el andamiaje de toda el andamiaje de la totalidad, y termina hablándome del pensamiento como uno de los elementos, como si fuese algo más entre el fuego, la tierra, el agua y el aire, ¿no? Entonces, en ese momento, dice Sócrates, y acá dice una palabra, una expresión intraducible que es, dirigí mi mirada hacia los logos. O sea, Edersland traduce las proposiciones. Otros dicen hacia el lenguaje. Otros diría más simple, me desprendo de la búsqueda de orientación hacia el conocer de los datos sensibles y oriento mi mirada hacia otro orden, ¿no? Esa sería la conclusión de esta segunda navegación, ¿no? Que es forzada, ¿no? No es la normal. Fíjense que cuando veamos próximamente la alegoría de la caverna,
de la caverna no se sale por un movimiento autónomo del alma, no se sale por una decisión propia, sino que somos forzados a salir de la caverna. O sea, el orden de lo cotidiano tiene una fuerza tal que resulta necesaria la violencia para sacarnos de él. Bien. Sócrates como su rostro. Digo que en todo porque, por ejemplo, en el Parménides no es la voz cantante, sino que es Parménides, ¿no? En otro, en el Sofista, es el extranjero, y en las leyes, que es la obra que lo sorprende con la muerte, escribiéndola, no es un diálogo. Bien, Platón elige como forma de expresión el diálogo que intenta reproducir la forma viva del pensamiento. Diálogo significa ir a través con la palabra, un avance en el pensamiento con argumentos. Bien, Eduardo, ¿te puedo hacer una pregunta? pero ¿para qué estaré yo aquí? ¿Sí? ¿Qué opinaban Sócrates y Platón de Parménides? Bueno, Sócrates no sé, pero hay un diálogo de Platón que se llama el Parménides que no es más que una alabanza permanente, porque ustedes ya se están dando cuenta que ese orden al que estamos aludiendo, pero que todavía no definimos, es el inaugurado por Parménides. O sea, si Parménides pone, digamos, el escenario, la casa, lo que puebla a ese escenario o esa casa son las ideas, ¿no? Si decíamos, el ser sería el horizonte, y ese horizonte debiera albergar entes que, digamos, tienen los caracteres, las notas que están dispuestas en ese horizonte, o sea, que son solamente inteligibles, que son inmutables, que son eternos. ¿No? Esas son las ideas, como también pueden ser, en otro orden, el orden de lo matemático. ¿No? O sea, no lo ven a Parménides como un padre, claramente. Padre en el sentido Ok, espiritual, ¿no? ok, Sí. ok. Sócrates no sabemos por qué, pero Platón sí. Sí, Platón. Bueno, dejamos porque, bueno, falta un minuto, ¿sí? Y esto es un tema muy importante, o sea, esto de qué son las ideas. Para terminar con estas ficciones de el amor platónico y todo ese tipo de cosas, veamos qué son las ideas. Fundamentalmente hay que pensarlas, las ideas, como un orden sistemático. Bueno, vamos a... hasta dentro de un ratito.